son parte de la facultad. ¿Comienza el decano de la facultad? Hello. Muy buenas tardes a todos y a todas, a nuestros estudiantes que están presentes, a los profesores que se han plegado a esta invitación de parte del Centro de Estudiantes de la facultad. En primer lugar, si me permiten abstraerme un poco de lo que va a ser el foro, pero quiero felicitar a la organización de este evento, al Centro de Estudiantes de la facultad, que ha podido hacer esta convocatoria que estamos viendo nosotros hoy día. Estos temas son muy relevantes. Generalmente se dice que la juventud va a lo inmediato y no se proyecta, pero este es un tema que tiene que ver con las proyecciones de su futuro desempeño profesional y también con lo que ustedes pueden opinar desde ya. Lamento también, en contrapartida lamento la no participación de alguien en representación del Ministerio de Educación, de la Seremi de Educación. Hubiese sido importante tener la voz oficial respecto a este tema. Ninguno de los que está aquí en la mesa creo que va a tener la voz oficial. Y por lo tanto se va a extrañar esa participación. Lo que yo voy a presentar es lo siguiente, es un estado del arte del proyecto Carrera Docente, que no se crea que es un tema que viene discutiéndose en los últimos años, un tema de larga data. Los supuestos beneficios que tiene este sistema y aquellas desventajas que yo veo y que hay que poner atención. Quiero partir con un par de hechos anecdóticos, quizá no muy alegres, pero quiero compartirlo con ustedes. Estaba hoy día reunido con unos profesores que son de educadores católicos, son del decanato del Carbón, de Lota. Y a una de las profesoras yo le pregunté, solamente por curiosidad, porque sabía que después venía para acá, ¿qué opina usted sobre el proyecto de ley de carrera docente? ¿Cómo le impacta a usted? Ella me dice textual, nadie sabe para dónde va la micro. Esa frase, si hiciera un pequeño análisis de discurso, está reflejando lo que muchos profesores de este país sienten y piensan respecto a esta ley. No han sido convocados, no han tenido espacio de participación y hay un problema serio de comunicación. Porque si una persona no está informada, hay un ente que le interesa que los profesores estén informados acerca de esto. Ya, está bien, no los hizo participar, pero los tiene bien informados respecto a esta temática. Y ahí el Ministerio de Educación yo creo que tiene un punto en contra. Otro tema es cómo lo toma la prensa. Yo siempre, mis amigos periodistas, mis directos amigos periodistas tienen una manera de enfrentar los temas que a veces a mí no me agrada mucho. Y por ejemplo, el libro La Tercera señala este título: carrera docente, hasta en 140.000 pesos brutos aumentaría el sueldo de los profesores. Docentes nuevos partirían ganando entre 700 y 800.000 mensual. El proyecto del gobierno propone 5 tramos de remuneración. O sea, cómo se simplifica y cómo se desinforma a la población con titulares de esa naturaleza, llevando todo lo que es un proyecto de carrera docente al tema del dinero y al tema de que a la opinión pública le queda una imagen, entonces los profesores ¿qué van a reclamar después posteriormente? Ya que van a tener una renta de esta naturaleza. Y lo que en la práctica no es cierto. Y lo último, una historia personal. Hace un año atrás me ocurrió el siguiente episodio, saliendo de mi casa, viniendo a trabajar aquí gustoso temprano en la mañana. Me encuentro con que conversando con el conserje del condominio donde yo vivo, había una persona que yo la identifico, mi ex profesora de cuarto y quinto básico de una escuela pública en Penco. Y yo dije, ¿qué está haciendo la señora Doria acá? Me la quedo mirando, frenó el auto, y dije debe estar viniendo a ver su hija, no sé, eso fue lo que me imaginé. Le hablo para saludarla y el conserje le dice le están hablando, y ella se acerca al auto y me reconoce. Nos saludamos y me dice lo siguiente. Me dice,
usted no sabe o si usted necesita una persona para que pueda trabajar en su casa, porque yo estoy buscando trabajar de empleada doméstica porque la jubilación a mí no me alcanza. Esa es una historia real, triste, vergonzosa, un sistema de injusticia social a todas luces, que lleva a profesores jubilados a no tener una vida digna producto de la jubilación que están recibiendo. Si esta ley viniera a solucionar todos estos temas que yo estoy relatando, sería fantástico, pero tengo alguna aprensión. El verdadero nombre de la ley es Sistema de Promoción y Desarrollo Profesional Docente del Sistema Municipal. Este nombre fue puesto en los tiempos del gobierno de Sebastián Piñera, cuando este sistema fue promulgado, fue lanzado la idea por Joaquín Lavín y después proseguida por el ministro Valle, al cual ustedes mucho extrañan. Pero en realidad no se crea que esto nació ahí. Esta es una demanda histórica de los profesores en Chile, ¿ya? Y aquí quiero hacer un poco de historia, y a lo mejor los 15 minutos me voy a robar a lo mejor 3 de más, si me lo permiten. Y si no, no les cuento nada. Veamos la historia. Hay que recordar que con la dictadura o régimen militar en este país se hizo un cambio radical en la educación y específicamente en materia profesora. ¿Por qué? Porque el profesor es el ente protagónico, uno de los personajes protagónicos del proceso educativo. ¿Qué se hicieron? Por ejemplo, voy a dar ejemplos. La separación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y lo sacan de la Chile. ¿Ya? Estoy hablando del año 81. Algunos de ustedes no nacieron. Hoy, otro ejemplo más actual, que se acaba de terminar con eso, pero durante años fue así, los institutos profesionales podían dictar las carreras de pedagogía. Y había muchos institutos profesionales que dictaban carreras de pedagogía en el país, con carreras de dudosa reputación y con a veces egresados que también no tenían las competencias necesarias para ejercer la docencia. Segundo, la pedagogía se veía con una concepción de racionalidad técnica y no se veía al profesor como un ente formador responsable del desarrollo humano de las personas que eran los estudiantes. ¿Y qué es lo que se veía? Una persona que tenía que aplicar un conjunto de métodos y capaces de enseñar y pasar materia. Ejemplo de esto, vean ustedes los planes y programas de estudio que habían en los años 80 hasta principios de los 90 en la revista de educación, donde todo lo que aparecía eran 3 o 4 objetivos y el resto eran puros contenidos que había que el profesor pasar en la escuela, en el liceo. Otro ejemplo, la municipalización. Con la municipalización se hace que el Ministerio de Educación solamente se encargue de los aspectos técnicos de la educación y todo el aspecto administrativo, todo el andamiaje administrativo queda en manos del Ministerio del Interior, de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Eso explica que hoy la matrícula de educación municipalizada esté cerca de un 30% y cada vez a la baja. Y por último, habían sospechas, y yo creo que infundadas, pero habían sospechas respecto de que el profesor podía ser una especie de como agente encubierto, riesgoso para asegurar lo que el régimen militar quería, que era una nueva cultura democrática. Por eso que habían profesores infiltrados en los establecimientos educacionales que vigilaban a sus colegas, no se podían hablar de estos temas. Un ejemplo tonto que les voy a dar, pero cuando yo estaba en la escuela básica estudiando para el Día de la América, que se celebraba en la escuela, no se podía dibujar la bandera de Cuba en ninguna parte, y había que borrarla. Ese tipo de estupideces se exigían en serio. Y ojo, algo súper importante, esto ya no es tan tonto, se elimina educación cívica del currículum escolar. ¿Por qué? Porque así los estudiantes no podían ser conscientes de sus derechos ciudadanos para poder enfrentar los postulados del régimen. Bueno, llegamos al retorno de la democracia, el gobierno de Patricio Elwin, se establece, hay un avance importante, el Estatuto Docente del año 91, ¿cierto? Que genera, más que un estatuto, genera una serie de regulaciones del ejercicio docente, del ejercicio de la profesión de un profesor, ¿ya?
Lo bueno es que se saca el profesor del Código del Trabajo y con el estatuto docente tiene mayores resguardos o ciertas garantías respecto a su condición contractual. Y ahí empieza una serie de mesas de reuniones, de diálogos entre el colegio de profesores, con sus demandas y los gobiernos de turno. Pero estas nunca prosperaron, ¿ya? Hasta que el año 2008 hubo algún aviso, pero el año 2009 se rompe el diálogo, ¿adivinen con qué? Con la LEGE, la Ley General de Educación. Porque la LEGE, el gobierno se anticipa, se apura y saca la LEGE y olvida el tema de todo lo que se había discutido respecto a la carrera docente. Bueno, un poco de historia. Este tema no viene de 2 años atrás, viene de una larga data. ¿En qué consiste? Ya, veamos lo lindo de este sistema. Primero, tiene 3 fundamentos esenciales: la institucionalidad poco eficiente, dicen que hay que cambiarla; el financiamiento, que es insuficiente; y el estatuto docente, que no promueve la excelencia. Ante eso yo ya anticipo una aprensión. ¿Cuál excelencia? La excelencia de un profesor que tiene a sus alumnos sentaditos en la sala, que pasa la lista, que llena el libro de clase, un profesor funcionario. ¿Eso es la excelencia que se busca? ¿O qué excelencia buscamos con un profesor? Y aparecen ciertos elementos claves. Si uno revisa los documentos, elementos recurrentes que se repiten: eficacia, eficiencia, mérito, resultados. O sea, la racionalidad técnica que se instauró en los años 70 con el régimen militar aparece reflejada en los documentos que hoy, en un gobierno democrático, aparece tratando de proyectarse en el trabajo del profesor. Se intenta nivelar los niveles de renta con otras profesiones de acuerdo a la OCDE, me parece interesante. Y otros elementos positivos rápidamente. Esto yo lo veo positivo. El hecho de que se reconozca que el profesor al momento de egresar no está plenamente formado. Y no es que nosotros los formadores y profesores seamos unos responsables, sino que en todas partes del mundo un profesor recién egresado no está 100% formado para trabajar plenamente en ejercicio. Y por lo tanto, esta propuesta quiere trabajar con un grupo de mentores para que esos mentores acompañen a estos profesores y en el primer año de ejercicio tengan esta colaboración y ayuda. Esto significa un programa de formación de mentores partiendo con la formación de 500 maestros en 2015 y llegando a 2000 hacia el final del actual periodo del gobierno. Eso yo lo veo así, como está explicado, positivo. Asimismo, del CPIP, ustedes conocen el Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica, se crearán 20 comités de desarrollo profesional docente provincial. Ahora, no me queda claro cómo van a operar, cómo se van, pero al parecer pareciera ser una buena idea. Y un sistema que consta de 5 etapas para el tema de la carrera docente. Entonces, el docente egresado ingresa a una de estas etapas, primero la etapa de mentoría, y después, si la va superando, puede llegar incluso a una etapa de excelencia. Voy ahora al tema de las críticas. Cuando se habla de financiamiento insuficiente, cualquiera diría sí, falta dinero. Pero yo creo que aquí hay que hablar de financiamiento eficiente. Porque si el parámetro es el número de alumnos o la asistencia promedio de los alumnos a clase, y por lo tanto se financia el sistema público a la educación municipal, con ese parámetro, siempre el dinero va a ser insuficiente. Porque no se reconocen los contextos vulnerables, no se reconocen todas las dificultades que hay alumnos que se están en la escuela, etc. Y por lo tanto, mi propuesta, lo que yo haría, sería que el Estado garantice un financiamiento eficiente, con un financiamiento basal y con un presupuesto permanente y estable para la educación pública del país. Hay una ausencia una ausencia del impacto que tendría esto con la docencia en el aula. Más que fortalecer el trabajo o las condiciones de profesionalismo docente del profesor,
aquí se está preocupándose básicamente de una premisa económica y una premisa contractual. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque las cosas que más se repiten tienen que ver cómo se contrata, cómo se desvincula y cuáles van a ser las condiciones de renta del profesorado. Durante años el Ministerio de Educación, esta otra crítica, ha promovido el constructivismo del aula. Y yo veo un contrasentido porque este sistema que se está instaurando, o que se pretende instaurar, genera un sistema conductista, que es con premio y castigo. Es decir, van a haber incentivos económicos para el que lo haga bien y amenazas de sanciones y despidos para el que lo haga mal. Y aquí aparece un viejo anhelo de muchos encargados del Ministerio del Gobierno de Sebastián Piñera, que era darle atribuciones a los directores para poder desvincular profesores del sistema municipal. ¿Ya? Un documento, insisto en esta idea, esta es una idea, una crítica basal, es una propuesta muy poco participativa. Podríamos decir, los profesores se sienten que no han sido convocados a participar, ¿cierto? Y el colegio de profesores a lo mejor no ha sido lo suficientemente invitado a participar en esta instancia. Pero la facultad de educación, los expertos en formación de profesores no han sido invitados a participar. A mí jamás me ha llegado alguna invitación para que uno de nuestros académicos pueda asistir a alguna reunión de esta naturaleza. Se dice muy poco o nada sobre las oportunidades de perfeccionamiento y educación continua de los profesores. Entonces, si me permite, una elucubración o una proyección quizá muy secada. Proponen buscar la excelencia y dar incentivo a los que logren la excelencia. Entonces así se estarían ahorrando un gran fondo de apoyo al perfeccionamiento del profesorado, porque el profesorado va a tener que ir por las suyas a conseguir ese perfeccionamiento para lograr la excelencia. ¿Y quién se lo financia? El propio profesor. Y no tendría el apoyo para poder desarrollarse como profesional de la educación. Eso quería contarles mi perspectiva en estos 15 minutos, espero que lo haya respetado. Muchas gracias. Muchas gracias al decano de la Facultad de Educación. A continuación va a exponer Aníbal Navarrete, presidente del Colegio de Profesores de Tomé, y a la vez anunciar que para las personas de la Facultad de Educación está corriendo una lista de asistencia para que tengan justificación. Hola, buenas tardes. Primero, excusar mi atraso por un pequeño descanso antes de salir. También agradecer la invitación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica para esta instancia de discusión. Bueno, me presento, mi nombre es Aníbal Navarrete Carrasco, soy profesor de Historia, actualmente candidato a Magíster de Historia de Chile por la Universidad de Santiago y presidente del Colegio de Profesores del Comunal Tomé. Miembro no miembro, sino que también parte de este grupo disidente de profesores que el año pasado llevó a cabo una movilización por más de 2 meses. También, ¿no es cierto?, antes de partir, en relación a lo que mencionaba el profesor anteriormente, el rol que juega la dictadura, en Tomé, la primera persona que muere por víctima de la dictadura fue un profesor, ¿ya? Y muere también sapeado por un colega. Ese era más o menos el contexto en el cual nosotros podemos decir que se ejerce la carrera docente entre el 73 y el año 90, 89 y 90. ¿Ya? Bueno, para empezar, ¿no es cierto? Quisiera la primera, por favor. Lo primero que tenemos que comprender es que cualquier discusión que se lleve a cabo en torno a lo que es educación el día de hoy, ¿no es cierto?, o más que el día de hoy, desde el año 76 en adelante, responde a un contexto neoliberal. Ya cualquier proyecto que lleve a cabo, ya sea la dictadura, ya
Y los gobiernos de la concertación siempre se han enmarcado dentro de este contexto. Ya una educación de mercado, ¿no es cierto? Una educación ya que, si pudiéramos definirla por fase, vamos a tener dos etapas, que una es la etapa de los 80, ¿no es cierto? Y la otra es la etapa, la segunda fase a partir de la década del 2000. ¿Ya? Para ser más específico, ¿no es cierto? Desde el año 73 en adelante se lleva a cabo, así como se lleva una contrarrevolución neoliberal, ya también se lleva a cabo una contrarrevolución educativa, de acuerdo a lo que plantea el MUD. Ya esta es parte de lo que también toma el MUD. Quiero declarar también que toda esta presentación está construida con diferentes elementos, diferentes actores. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que plantea el MUD? Que existe una ley de calidad de la educación, una ley de aseguramiento de la calidad, una nueva institución educativa y, por último, ¿cierto?, una nueva carrera profesional docente. ¿Qué tiene esta nueva carrera profesional docente? ¿Ya? Primero, quienes llevan a cabo la discusión de cómo se construye esta carrera profesional docente. ¿Ya? Este famoso plan maestro que se utiliza como eje articulador hoy en día, que fue construido por Elige Educar, por Educación 2020, ¿no es cierto?, y por diferentes instancias e instituciones que durante el último tiempo han estado lucrando y han estado haciendo negocio con la educación. Aquí partía nuestra primera crítica, ¿no es cierto?, desde la disidencia del Colegio de Profesores, que no entendíamos cómo el Colegio de Profesores, después de soterráneas luchas, como por ejemplo con la Elige Educar 2020, llega a integrar estas mesas de discusión. ¿Ya? Sin embargo, después de que nos enteramos, nuestro presidente, el señor Jaime Gajardo, participó en la primera reunión y participó en la última. Eso es lo que él llama ser incidente. Por tanto, cuando se plantea este plan maestro, ¿ya?, de la nueva carrera profesional docente, es un plan donde los profesores hemos tenido muy poca discusión. Eso es lo primero que hay que dejar claro. También tenemos que considerar una propuesta seria de la educación, ¿no es cierto?, de una nueva institucionalidad pública. Está obligada a integrar en su seno la necesidad de una carrera profesional docente, como también de mejores nuevas condiciones laborales para la docencia. Es un clásico bonito dando vueltas, ¿no es cierto?, en internet, un profesor cuando ingresa al año escolar y cómo termina el año escolar. Y esto no es porque el profesor, es por el contexto en el que hoy en día está incluida la educación. Hoy en día, ¿no es cierto?, un profesor, futuros profesores, ¿no es cierto?, o ya colegas, cuando entran a las escuelas, cuando entran a los liceos, se van a dar cuenta que hoy en día fundamentalmente la práctica educativa se está basando netamente en lo que es llenar papeles, entregar, ¿no es cierto?, las famosas planificaciones, que la carta GAN, el trabajo con las profesoras de 270, el hacer proyectos CEP, el hacer proyectos GEP. O sea, se van a dar cuenta que una vez que ingresen a la docencia, ingresen a trabajar en la escuela, el agotamiento del docente es absoluto, más aún cuando estamos en un sistema de sueldo por horas, donde todos los profesores quieren tener 44 horas, lo que a la larga implica, ¿no es cierto?, que el profesor está en la escuela todos los días desde las 8 hasta las 6 de la tarde, más lo que tiene que trabajar en su casa. O sea, los días lunes, mi compañera profesora también, para nosotros los días lunes comienzan los días domingos a las 3 de la tarde, porque hay que empezar allá a planificar lo que viene durante la semana. Y no es porque uno no tenga organización ni nada, sino porque los tiempos de la escuela no están dados. Cabe recalcar, ¿no es cierto?, que la conclusión de este proyecto de esta nueva carrera profesional docente, ya que los profesores de Chile ganan un 40% menos en promedio a lo que es los profesores del OUP. Esta organización que tanto mira a Chile hoy en día como espejo para poder plantear las políticas públicas de todo ámbito, no solamente la educación, ya, políticas sociales, políticas de salud, ¿no es cierto?, política de educación. ¿Ya? Y cuando están a punto de jubilar, un profesor gana un 32% menos de lo que es el promedio OUP. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que un profesor de la OUP gana $1.000.000 cuando está a punto de jubilar, un profesor, ¿no es cierto?, del sistema público chileno gana entre 600 y 700 mil pesos. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, los profesores de Chile trabajan un total de 1.866 horas anuales por sobre 1.215, ¿no es cierto?, que es donde están los profesores que más trabajan en la OUP. O sea, si nos miramos, vemos como espejo esta organización, estamos muy atrás en todos los ámbitos. Por tanto, se hace necesaria una nueva carrera profesional docente. O más que una nueva carrera profesional docente, una nueva carrera funcionaria de los profesores. ¿Ya? Porque, vamos a ver más adelante, la carrera como viene planteada, ¿cierto?, como se ha ido discutiendo por diferentes organizaciones, lo único que está para primar, ¿no es cierto?, es la competencia, el trabajo individual, más que el trabajo colaborativo. Nosotros sabemos que en pedagogía lo fundamental es el trabajo colaborativo. Antes de discutir una carrera profesional docente, nosotros decimos qué es lo que hay que hacer. Hay que derogar el artículo 46 de la letra G de la Ley General de Educación, ¿ya?, donde se plantea bajo este artículo que cualquiera puede hacer clases que tenga 8 semestres de universidad.
sabe del abogado que no alcanzó a terminar pero que tiene 8 semestres, puede hacer historia, ¿no es cierto? El ingeniero que no alcanza a terminar con 8 semestres que tenga su licenciatura puede hacer matemática y así de diferentes grados. Yo me pregunto si el profesor que tiene 8 semestres puede calcular un proyecto o está habilitado a calcular un proyecto, ¿no es cierto?, de una construcción, o trabaja en el Ministerio de Vivienda, o trabaja, ¿no es cierto?, en diferentes reparticiones que no tengan que ver con la educación. Ustedes, futuros profesores, tienen que entender que una vez que egresen de profesor, van a solamente trabajar de profesor. No van a tener otra opción, las escuelas. A menos que quieran armarse una consultora, ¿no es cierto?, a menos que quieran entrar en la mercantilización de la educación, por intermedio de las ATE. Pero su desarrollo profesional docente va a ser siempre en las escuelas. Ya no existe otro espacio. Todos dicen, por ejemplo, bueno, estudiar, no, me gustaría hacer docencia en la universidad. Ser docente en una universidad hoy en día es ser un part-time, es ser un temporero más de la educación. Tengo la experiencia de trabajar en un par de universidades y lo único que tú haces es explotar tu trabajo, se hacen saberes de tus papers, ¿no es cierto? Para después, una vez que tú terminas tu contrato de 4 meses, porque si vas a 6 meses, porque van desde marzo, abril, mayo, junio, porque en julio te pagan la mitad, porque entran las vacaciones de invierno, y en agosto también te pagan la mitad, y en diciembre también te pagan la mitad, ¿ya? Así que lo que hacen es apropiarse de tu producción intelectual, después tú tienes muy pocos resultados de eso, ¿ya? Más aún que hoy en día nosotros en la universidad encontramos principalmente 3 o 4 profesores de planta, por suerte 5, y el resto son puros profesores part-time. Y no solamente en la educación privada, sino que también en la educación, por así decirlo, universidades que pertenecen al Estado, o universidades tradicionales. Derogación de la ley 20.501, el profesor mencionó anteriormente, ¿no es cierto?, la facultad que tienen los directores de poder echar profesores. El estatuto docente, que supuestamente, como mencionan algunas instituciones, es lo que no genera eficiencia en la educación, lo que no genera calidad, ¿ya? Es el único, lo único que ya como tal, como era hace 10 años atrás, no está. Porque los profesores sí pueden ser despedidos hoy en día. Los directores cuentan con un 5%, que está incluida la ley 20.501, esta ley nefasta del gobierno, ¿no es cierto?, del gobierno de Piñera, que venía ya discutiéndose el gobierno de Michelle Bachelet, hay que decir las cosas claramente, que implica que los profesores puedan ser despedidos por diferentes motivos, ¿ya? También creemos que el estatuto docente complementario de la carrera es fundamental tener profesores con sus trabajos seguros, ¿ya? E insisto, el profesor que es part-time no tiene su trabajo seguro, no se desenvuelve bien, ¿ya? Nosotros creemos que esta nueva carrera debe ser voluntaria para los docentes de ejercicios y obligatoria para los que vienen ingresando. Una carrera profesional docente para todos quienes trabajen en educación con financiamiento del Estado. Se dará una coyuntura más o menos complicada lo que viene con relación a los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Porque reciben financiamiento del Estado, cuando nosotros estamos en movilización por el bono, también lo reciben, ¿ya? Entonces, por tanto, también tienen que someterse a estas mismas reglas del juego que vienen en el futuro. Y una carrera administrativa para los y los trabajadores de la educación, es una carrera funcionaria que no sea diferente de lo que tienen los otros funcionarios de las reparticiones públicas. ¿Cómo queremos nuestra nueva carrera docente? ¿Ya? Que exista una redistribución de las horas lectivas y no lectivas. Hablan de, hoy día estamos en un 75-25, se habla de avanzar a 70-30, 60-40, 50-50 en el futuro, pero que sea real, ¿ya? En Los Ángeles, profesores lograron el 60-40. Sin embargo, el 60-40 tienen los profesores con más trabajo que el 70-30, porque tienen que estar haciendo más proyectos, tienen que estar trabajando más horas en los planes de mejora, más horas en la discusión de los proyectos educativos institucionales. Por tanto, el 60-40 ha sido una trampa, ¿ya? La infraestructura del aula, ¿cierto?, tiene que ser acorde, la infraestructura de los establecimientos, una salud laboral, el ambiente laboral, ¿no es cierto?, un contexto social y recursos pedagógicos didácticos. Como dijimos anteriormente, proporción 60-40, faltaría los 50-50, horas no lectivas para el desarrollo profesional, reducción de la cantidad de alumnos por curso, 30 alumnos, y eso creo que se está avanzando. Donde tenemos mayor problema hoy en día son en los liceos, por ejemplo, en Tomé, que tenemos 2 o 3 liceos grandes, ahí se dan los problemas. Pero en la educación básica tenemos alumnos como la matrícula ha bajado, cursos con 17 alumnos, con 20 alumnos, o sea, las condiciones para la enseñanza están. Pero tenemos un factor que no se considera nunca, que de esos 20 alumnos tenemos 18 integrados, 15 integrados. Entonces, eso es también más trabajo para el profesor, ¿ya? Centro de recursos pedagógicos, ¿no es cierto? Y mejorar las condiciones de enseñanza y mejorar las condiciones de salud, ¿ya? Es una pequeña caricatura. ¿Me la puede cambiar, por favor? Es una pequeña caricatura, ¿no es cierto?, de cómo antiguamente la sala de clase el profesor empezaba a pasar la lista y al final llegaba al último minuto y seguía pasando la lista todavía, o sea,
45 no menos. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los principios que tiene la propuesta de carrera profesional del Colegio de Profesores? Una carrera profesional docente para todos los profesores y profesoras que ejercen el sistema financiado por el Estado. Una carrera profesional docente financiada por el Estado. Pero ¿cómo nosotros queremos este financiamiento? El profesor, ¿no es cierto?, hablaba de un financiamiento eficiente. Nosotros, más que un financiamiento eficiente, hablamos de un financiamiento directo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hoy en día las escuelas día a día tienen que estar peleando el financiamiento. Lo que lleva a mentir, ¿no es cierto?, a manejar la asistencia, ya que la plata a las escuelas y a los sistemas públicos, ¿no es cierto?, a estos DEM que están en un colapso absoluto, llega de acuerdo a la cantidad de alumnos asistentes en el día. Nosotros creemos que una vez que se tenga el plan comunal y que esté establecida la matrícula anual, el financiamiento debe ser directo, ya que no hay que estar peleando día a día el financiamiento, sino que tendría que llegar de forma directa y llegar de forma clara y específica. ¿Cuáles son los alumnos que entran por el directo 170, ¿no es cierto?, alumnos que vendrían con financiamiento del programa Puente, ¿no es cierto?, o los diferentes financiamientos que existen al interior de la educación, que deberían llegar, ¿no es cierto?, en forma mensual, pero para todos en forma equitativa. O sea, que no lleguen, no existe pelea por el financiamiento, ¿ya? Un estatuto y carrera profesional docente y una nueva evaluación docente debe ser en el régimen de enseñanza de todos los profesores y profesoras, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Para avanzar en la garantía del derecho a la educación es necesario que en todo el sistema se garanticen las mismas condiciones de enseñanza, ¿ya? Las condiciones de enseñanza de un profesor en Tumbes, ¿ya?, son muy diferentes a las condiciones de enseñanza, ¿no es cierto?, de un profesor en el centro de Concepción. Los contextos son diferentes, los contextos sociales son diferentes. Las necesidades de los alumnos de Tumbes son muy diferentes de los alumnos que vienen en el Puente 7 Camino Florida. ¿Ya? La educación es diferente, el contexto es diferente. El Estado tiene que, en lo que es la carrera profesional docente motivadora, como dice el Colegio de Profesores, debe ser, el Estado debe ser garante de la formación inicial y continua. ¿Ya? Pero cuando hablamos del Estado garante de una formación inicial y continua, no nos referimos a un Estado, por ejemplo, que esté la beca por vocación de profesor, ¿no es cierto? No nos referimos a un Estado que entregue estímulos económicos como garante, ¿ya? Sino que nos referimos a un Estado, por ejemplo, que regule cómo se enseña la pedagogía, ¿ya? Que establezca un plan común de enseñanza. Si bien los contextos, como dije anteriormente, son diferentes, pero es necesario un plan común, ¿ya? Es necesario un plan común para los futuros profesores. Un Estado, ¿no es cierto?, que se preocupe principalmente de no escoger a los mejores, ¿ya?, sino que los mejores quieran entrar a estudiar pedagogía. Eso es fundamental, ¿ya? Pero también hay que tener claro, nosotros sabemos como profesores que una evaluación como la PSU, la PA en mi época, ¿no es cierto?, o cualquier sistema de evaluación que regule el acceso a la universidad es una foto del momento, ¿ya? Porque hay personas, ¿no es cierto?, que pueden haber terminado su enseñanza media con un 5. Sin embargo, tú entran al aula y pasan a ser excelentes profesores, porque está en lo que se llama la vocación docente, ¿ya? Por tanto, estos estímulos no tienen que ir sobre los buenos puntajes, sino que tienen que ir por el interés y la motivación de quienes quieren estudiar pedagogía. Un desarrollo profesional que vaya del ejercicio en el aula. O sea, el profesor que está en el aula tiene que recibir perfeccionamiento continuo. Nosotros cuando hablamos de perfeccionamiento continuo tiene que ser financiado por el Estado, tiene que ser en horario de trabajo. El profesor es la única persona que se perfecciona yendo a trabajar, viniendo a la universidad los días sábados o los días viernes después de clase, ¿ya? Los profesores hoy en día no tienen vida familiar. Gastan una cantidad de dinero, pero que es bastante elevada en poder obtener un diplomado, en poder obtener un magíster, en poder obtener un doctorado. Sin ir más lejos, la Universidad Andrés Bello hoy en día tiene un programa de magíster en educación que creo que vale cerca de 2 millones y algo. Pero es como un combo, es como un pack. Saca el magíster y ya te 2 diplomados por el mismo precio, ¿ya? Entonces es una mercantilización de la educación, ¿ya? Y los profesores, ¿no es cierto?, por ganar un poquito más de lucas, porque todos se ven directores en el futuro, porque la mayoría de los profesores se ven directores, ¿no es cierto?, van y toman estos cursos. ¿De qué es lo que aprenden? Aprenden lo que mencionaba el profesor anteriormente: eficiencia, eficacia, calidad, ¿no es cierto?, resultados. ¿Y qué es lo que es eso? Neoliberalismo, mercantilismo en la educación. Tenemos que cambiar los conceptos cuando hablamos de educación, ¿ya? No tenemos que hablar de eficiencia, no tenemos que hablar de eficiencia, sino que tenemos que hablar de buena enseñanza. Eso lo resume todo. El rol del Estado.
El rol del Estado, ¿no es cierto?, debe ser debe regular y planificar de forma estatal, deben existir mecanismos de acreditación públicos y descentralizados, ¿no es cierto?, acreditación de la carrera de pedagogía, pero tenemos que buscar una nueva forma de acreditación. La Universidad Autónoma de Talca, que se llama el nombre que recibe, el año antes pasado tenía un compañero que hacía clase en nuestra universidad, publicó en España en diferentes diarios, se necesitan para la universidad 50 doctores en diferentes áreas de la educación. Y le ofrecían en ese entonces, por así decirlo, un sueldo de 1.800.000 pesos. Y se vinieron con 50 doctores, ¿cierto?, a ocupar de los cargos que debían ser parte de los profesores, ¿no es cierto?, chilenos. Estuvieron un año, la universidad se acreditó y se fueron los 50 doctores. Entonces trabajan todo en torno, ¿no es cierto?, a establecer una funcionalidad de acuerdo a los parámetros que establece el gobierno. ¿Ya? Por eso nosotros decimos que cuando se habla de acreditación de las carreras tiene que ser una acreditación constante, que los profesores, ¿no es cierto?, que están ejerciendo, que están haciendo clases, estén, ¿no es cierto?, constantemente en un proceso de producción. Ya, o sea, yo creo que en la universidad un profesor debe estar contratado por jornada completa, pero no debería ser más de 20 horas de aula, porque lo ideal es que el profesor de la universidad esté construyendo saberes pedagógicos, esté investigando, esté generando, ¿no es cierto?, nuevas instancias de conocimiento, esté generando nuevas instancias de debate, esté con sus alumnos, ¿no es cierto?, trabajando en propuestas educativas. El profesor mencionaba que nadie de la Universidad Católica ha sido invitado, por ejemplo, a discutir lo que es carrera docente. Cuando yo se lo rebato de cierta forma, ningún profesor de la Universidad Católica, porque los ingenieros, los economistas, ¿no es cierto?, los otros, por así decir, profesionales que hoy día están ligados a la educación, ahí están. Es decir, cuando Mario Wisblum habla sobre educación, no es un profesor el que está hablando. ¿Ya? Cuando los amigos de Dije Educar están hablando de educación, tampoco son profesores. ¿Ya? Entonces, están metidos en la educación, no se lo están discutiendo, pero lamentablemente no son los docentes, sino que son tecnócratas que hoy en día están ubicados en diferentes puestos del gobierno, lo que están decidiendo por nosotros. ¿Ya? Como dijimos anteriormente, un plan de estudio común, ¿ya? Pluralidad en los textos educativos, y una vinculación permanente con el sistema escolar y la carrera académica para los formadores docentes, o sea que los profesores que están en la universidad estén constantemente visitando la escuela y unas prácticas profesionales a lo largo de la formación inicial. Yo creo que en ese sentido la universidad vieron eso, desde el primer año están yendo a los centros de estudio, por último a observar lo que está sucediendo, eso permite, ¿no es cierto?, ir adentrarnos en la pedagogía en forma más rápida. ¿Ya? Nosotros creemos que la persona para que pueda hacer clases tiene que tener el título de profesor. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy en día esta nueva carrera profesional docente? Que una persona que entra a estudiar pedagogía, ¿no es cierto?, el cuarto año tiene que dar una prueba de habilitación para poder ver si puede ser profesor. Y después tiene que entrar a una etapa de inducción de 2 años, que si sale satisfactoria puede seguir ejerciendo. Si no, va a tener que abandonar el sistema. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Las universidades, por ejemplo, en medicina, han integrado ya como ramo la prueba de inicio para poder ejercer como médico, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la universidad? Nos vamos a concentrar en preparar a los profesores para que rindan esa prueba, tal cual lo hacemos en la escuela, nos concentramos en preparar a los alumnos para que rindan el CIRSE. ¿Y dónde dejamos los saberes reales? ¿Dónde dejamos, ¿no es cierto?, la investigación, como decía anteriormente? ¿Dónde dejamos lo otro que es complementario a la formación docente? No basta con una prueba que diga él puede ser profesor, él no puede ser profesor. Porque así como se establecen esos sistemas de medición estandarizadas, las universidades se van adaptando, ¿no es cierto?, y van integrando en sus mallas ramos que permitan sortear esos obstáculos que podría esta nueva carrera profesional docente. ¿Ya? Como dijimos anteriormente, el ingreso a la carrera debe ser voluntario para los que ya tienen una antigüedad en el sistema. También estamos de acuerdo con el sistema de mentorías, ya nos parece bien, pero también queremos preocuparnos que sean estos mentores. ¿Ya? Porque estos mentores pueden ser los directores, ¿no es cierto? Estos mentores pueden ser personas que al momento de escribir en el papel lo hacen bien. Tenemos muchos profesores que son excelentes, muy bien evaluados, la evaluación docente los tiene como destacados, son profesores AEP, son profesores ABDI, tienen todos estos títulos, ¿no es cierto?, que entrega la educación de mercado hoy en día. Pero los vemos en el aula y me pregunto, ¿dónde queda la excelencia pedagógica, ¿no es cierto?, ¿dónde queda el ABDI, dónde queda la AEP? O sea, muchas veces estos profesores que están como destacados, entre comillas, son profesores que están destacados en el papel, porque en el aula cambia la cosa. Bueno, el Programa Nacional de Instrucción, ¿no es cierto?, nosotros creemos que el acompañamiento a docentes nobles dentro de la carrera, o sea, que los profesores estén siempre acompañados por un mentor, ¿ya? Y la característica de este programa, ¿no es cierto?, debe estructurarse como un programa nacional que responda a una política de educación pública,
debe estar en estrecha relación con el programa de mentoría, también nacional, descentralizado y diseñado en virtud de una política pública. Debe considerar como mentores, entre otros, profesores experimentados que se encuentren en los tramos superiores de la carrera. Vamos a saltar un poco, igual es un poco largo lo que tenía, lo siento. que lo can. Evaluación y progreso. Avancemos hacia evaluación y progreso. La evaluación y progreso, nosotros creemos que esta evaluación y progreso, el profesor, ¿no es cierto?, debe ir de acuerdo a los años de experiencia que va obteniendo, ¿no es cierto?, y al perfeccionamiento que va teniendo en el tiempo. ¿Qué nos está planteando hoy en día el Ministerio de Educación en relación a la evaluación y progreso? Nos está hablando, por ejemplo, que tengamos tramos, ¿ya? El tramo 1, el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 4. Pero este tramo, ¿no es cierto?, el profesor va a poder llegar a hacer tramo 4 después de 20 años de ejercicio docente. Sin embargo, si tú estás en el tramo 3 y te va mal en la evaluación que te permite subir al tramo 4, corres el riesgo de bajar al tramo 1. Yo me pregunto, un sargento, un milico cuando llega sargento, si se pega un condoro, ¿baja a cabo? No. ¿Por qué los profesores, si llegan a un nivel elevado, ¿no es cierto?, después tienen que bajar a un nivel inferior? Entonces, ese punto de nosotros de la carrera profesional docente lo estamos discutiendo y nos oponemos completamente a eso, nos oponemos tajantemente a este sistema de evaluación por tramos o por nivel. Delante el profesor hablaba también que se está ofreciendo sueldo a los profesores de 1 millón de pesos, esto en el desarrollo de la carrera. Se habla hasta 2 millones de pesos en el futuro. Pero así como vamos, futuros colegas van a ganar 2 millones de pesos cuando el kilo de pan cueste 10 lucas. ¿Ya? Entonces, no lo veo de otra forma. Disculpen que sea tan franco, pero yo no lo veo de otra forma. ¿Ya? En relación a las remuneraciones, tenemos que construir una política remuneracional que eleve el piso salarial de los profesores y garantice una pendiente motivadora hacia arriba, obviamente, no hacia abajo. Un piso salarial e ingreso mínimo a la carrera entre 800 y 1 millón, se sajó que tiene que ser 1 millón, no 800. Renta básica nacional para todos los profesores. La remuneración de los docentes debe reconocer la experiencia de los años de servicio. Contempla el sistema, a medida que va avanzando, va recibiendo bienios. Cada 2 años aumenta su salario. Pero esto llega hasta el 15, hasta el bienio 15. ¿Por qué hasta el bienio 15? Porque la carrera profesional antigua de los profesores, ¿no es cierto?, implicaba que el profesor trabajaba 30 años y se iba del sistema. Hoy en día el profesor no trabaja 30 años y se va del sistema, se va 40 años. Y con la propuesta, ¿no es cierto?, de estos cargos, de estos economistas tan brillantes que quieren aumentar los años de jubilación a 70 años, el profesor, ¿no es cierto?, lo ideal es que a medida que avance los bienios sigan corriendo hasta el último año de ejercicio de carrera docente. No hasta los 30 años, el profesor trabaja 40, incluso 45 años. El jefe UTP de la escuela que yo trabajo tiene 45 años de servicio. Empezó a hacer, creo que empezó a hacer clases con Pablo Freire. Una política salarial debe recordar el trabajo colaborativo. Ya nosotros creemos que debe terminar con el ABDI y con la ET. Cuando yo fui evaluado fue a dar el ABDI y una de las preguntas era en qué influía el proceso de independencia de la Antilla, ¿no es cierto?, en el proceso independentista de Surimán. Algo así era la pregunta. Entonces, o sea, yo estoy en el aula con alumnos de sexto, séptimo, yo no hablo del proceso independentista de la Antilla cuando estamos viendo los procesos en Latinoamérica. Entonces, esta prueba ABDI, ¿no es cierto?, es muy, no es exigente a un nivel, por así decir, universitario, pero un nivel de educación básica es demasiado exigente. Los profesores en quinto básico en matemáticas no estaban viendo integrales ni derivadas. ¿Ya? La prueba ABDI le evaluaba eso, por ejemplo. ¿Ya? Fin a la unidad de pago, ¿no es cierto?, la hora mensual y establecer contratos por jornada. Porque el tema del pago por hora, colegas, es lo peor que le puede pasar al profesor. ¿Ya? Entrar al sistema, tú entras con 7 horas, 13 horas, 20 horas y así está hasta que va prácticamente pegándole combo al de al lado para tener la hora de. ¿Ya? Porque no tenemos necesidades. Más aún, ¿no es cierto?, en este sistema económico neoliberal que te bombardea con publicidad, que te dice que tienes que tener un auto, que tienes que tener la casa, que tienes que ir de vacaciones a Japón, y ese tipo de cosas. El profesor cae en lo mismo, porque es un tema que es preocupante, que una vez que tú ingresas a trabajar y recibes tu primer sueldo, el profesor se aburguesa también, se olvida que es un trabajador, ¿ya? Se olvida que es educador crítico, se olvida, ¿no es cierto?, que entiende la pedagogía como un medio de liberación, se olvida de todo eso. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la mensualidad del auto, tiene que tener plata a la benzina, tiene que tener plata los fines de semana para ir al casino. Logro que la relación contractual, ¿no es cierto?, de los maestros debe establecerse en el Estado. Tenemos que terminar con la educación con la municipalidad. ¿Ya? La municipalidad, el sistema educativo hoy día municipal está en colapso.
Las municipalidades se han gastado toda la plata de la educación. Los DEN funcionan como pagas cagadoras, perdón, pagadoras. También lo hacen, también lo hacen. Funcionan como cajas pagadoras de favores políticos. Ya tú ves hoy en día en la escuela hay profesores que no hacen nada. Pero pregunta dónde son, pues, militantes de la ADC, militantes del PS, militantes de RN, dependiendo el alcalde de turno. En mi comuna, en Tomé, la flechita roja, tú la encontrás en todas partes. Esos son los sapos que tenemos hoy en día en la educación. La jubilación. Nosotros creemos que la jubilación del profesor debe equipararse con la jubilación que tienen los milicos. ¿Por qué? Los milicos están 25 años preparándose para guerras ficticias. Están 25 años, ¿no es cierto?, entrenando, van a la montaña, matan a los conscriptos, ¿no es cierto?, no olvidemos lo que pasó en Antuco. ¿Y para qué? ¿De cuánto que Chile no entra en guerra? Si hoy en día la diplomacia fuera de otra forma. Entonces, nosotros creemos que el sistema de financiamiento, el sistema de jubilación de los profesores tiene que ser un sistema de financiamiento acorde al que tiene hoy en día las Fuerzas Armadas. Trabaja 30 años, te vas con el 90 o el 80% de tu salario. Bueno, disculpen, muchas gracias. Me faltó un poquito de preso. Gracias. Muchas gracias, Aníbal. Para finalizar, Octavia Bello, presidente de la Federación de Estudiantes. Ya, vamos a empezar al tiro. Yo creo que Aníbal fue bastante abundante en elementos técnicos. Así que, ya, pero antes que todo, yo creo que Nobleza obliga a felicitar a los compañeros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Educación por haber organizado este foro, a las 9 pedagogías presentes en nuestra facultad, sin temor y con el permiso de los compañeros de otras facultades que existan. Yo creo que la Facultad de Educación es por lejos la mejor facultad de la universidad. Ya, así que eso, felicidades también a los profesores que están aquí hoy día presentes, que trajeron también a sus cursos. Se entiende que están porque quisieron venir, no están presionados, pero también los profes, buena onda de venir y de quedarse. Pues de gano. Ya, qué bueno tocar estos temas en este caso de formación docente o desarrollo profesional docente, como se llama o le mencionan ahora último al proyecto, que está marcado dentro de un plan de política nacional docente del Ministerio de Educación. Yo vengo acá como presidente de la Federación de Estudiantes y nosotros entendemos que el conflicto de los profesores es también el conflicto de los estudiantes, porque esta es una cuestión completamente integral y no funciona de carácter parcelado como sí lo ha tomado el Ministerio y lo ha tratado de esa manera. Conversa con cierta gente llegado al punto de los profes, con nosotros los estudiantes llegado al punto de los estudiantes, y no hay una construcción de manera universal, de manera holística, y nosotros entendemos que así debería ser. Formar profesores claramente es una tarea titánica, ¿cierto? Porque tiene un alto grado, aquí hay una cuestión moral, hay una cuestión ética también con la sociedad, con la ciudadanía, en la formación de profesores, en el entendido de que tributa a una de las cuestiones más importantes de la sociedad, que es la construcción misma, es su propia construcción, podríamos decirlo en otros términos, autopoiesis, se genera ahí en la escuela. Y por lo tanto formar profesores no es un tema menor, no es un tema baladí en este sentido, y tiene que ver con cómo vienen esos futuros profesores desde la escuela, desde sus comienzos, vale decir, desde la pre-básica y la preescolar, hasta ya que están formados y están dentro de un sistema laboral. ¿Ya? Luego, yo quiero acá detenerme un poco en lo que mencionó el decano y en lo que mencionó también Aníbal, en cuanto a que los profesores, el colegio de profesores forma una orgánica gremial, y en cómo, haciendo un sobrevuelo bastante leve, bastante sucinto por la historia, pasando por esta formación de profesores que tenía incluso un nombre que ahora no me acuerdo, pero que era una joya durante el gobierno de Julio Montalva, ¿cierto? Esta formación en masa de profesores. Luego el sobrevuelo podía... ¿Cómo es? ¿Bárbico? Ya, esa joya, ¿cierto? Que tiene que ver con la baquelita, bárbico, estos términos un poco más antiguos, es el patruo, pero son términos... No. Luego de la dictadura tenemos este proceso obviamente de la municipalización, el traspaso de los profesores, se genera la deuda histórica que la hemos visto. Bueno, mis papás son profesores los dos, y la deuda histórica yo la he escuchado en la casa desde que nací. Al comienzo pensaba que era cualquier cosa, como que una tienda, ¿cierto? Era una deuda como de la familia, que no se va a poder pagar. Pero después uno va entendiendo cuál es la problemática que hay detrás.
y que tiene que ver precisamente con los profesores. Y me detengo en el periodo de fines de la dictadura, desde el 90 hasta acá. ¿Por qué? Porque acá los profesores lo sufrieron profusamente al ser el colegio de profesores uno de los gremios más importantes dentro de la misma CUT y uno de los gremios más importantes a nivel nacional, porque acá opera con ellos también la lógica de la transición. La transición a la democracia chilena es un proceso en el cual se articuló bajo la lógica de procesar determinados intereses bastante bien determinados, que son los intereses de los empresariales, básicamente apoyados por otros poderes como los intereses de la Iglesia y apoyados por los medios de comunicación, en donde hay una democracia muy estrecha. Y esa democracia se sustentó, entre otras cosas, en la desarticulación de los movimientos sociales. Y esa desarticulación afectó profundamente a los profesores y se generó por mecanismos directos de desarticulación y otros más sutiles como puede ser la cooptación. Y en este sentido yo saludo la iniciativa de los profesores disidentes. ¿Por qué? Porque ellos se plantan con autonomía frente a las propuestas del gobierno en este caso. Cuestión que no podemos decir lo mismo, por ejemplo, de los elementos cupulares del colegio de profesores o de la misma CUT, quienes no se plantan con la suficiente autonomía para garantizar un debate que esté, digamos, dirigido a favorecer la demanda de la mayoría de los profesionales de la educación en este caso. ¿Okay? Entonces esto obedece también, acá estamos en juego en un proceso intencionado que viene de un trasfondo que es la lógica transicional, de cómo operan las cosas, y nosotros como estudiantes también lo estamos viendo ahora, y que tiene que ver un poco con la consigna del cartel, que es una consigna, pero que de trasfondo posee esto, de que solamente se procesan determinados intereses, y esos intereses siempre son estrechos para esta democracia. Luego, ya vi lo de la formación acelerada, ¿cierto? El decano también mencionó este punto de cómo durante esta entrega que se hace de la profesión docente al mercado, se permiten abrir programas de pedagogía a destajo. Vale decir, se ofrecen de cualquier manera por cursos por carta, ¿cierto? Correspondencia, cursos los días sábados, formación de profesionales en instituciones de dudosa calidad, ¿cierto? Faltó por WhatsApp, ¿cierto? Ahora estaría así la cosa. Pero ¿de quién es la culpa? O sea, no le podemos echar la culpa tampoco tan así a las personas que confiaron en aquellos procedimientos u optaron por esos procesos porque seguramente su iniciativa o su intención era bastante legítima, era un crecimiento personal, eran mejores condiciones para su familia dentro de esta promesa de que si uno es meritócrata puede tener mejores condiciones, ¿cierto? Y aquí, digamos, la responsabilidad más grande cae en el Estado que amparó e inclusive promovió durante mucho tiempo este mismo tipo de iniciativa. Y hoy en día no puede intentar eliminar con la mano, ¿cierto?, lo que escribió, o sea, con el codo, lo que en algún momento escribió con la mano. Y esto tiene que ver con cómo apoyó ese tipo de iniciativas, cómo las gestionó, cómo las acreditó.